Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 3. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Shirley miró a Lelouch. La foto del príncipe Lelouch iluminaba la pantalla, incluso cuando el emperador abandonaba el podio. Era una buena foto, uno que le encantaría añadir a su álbum de recortes, si no fuera por una chica borrosa comiendo helado detrás de él. Tragó saliva, apartó la mirada y miró a Lelouch y al caballero de 1. ¿Cómo era posible si él era 0? A menos que se había planeado 0 para atraer a los rebeldes restantes. ¿O el emperador no lo sabía? ¿Qué se suponía que debía ser? Había pensado que lo conocía. Luego resultó que era un terrorista. 0. Él mató a su padre. Había pensado que tal vez estaba luchando por la justicia, pero era un príncipe. Tenía todo el poder para cambiar Britania. ¿Quién era él? Se queda, gruñó Lelouch de repente, agarrando a Suzaku por el hombro. Sir Waldstein puso los ojos en blanco. Su Alteza. Deje a los 11. Lelouch se liberó del agarre del hombre y levantó la barbilla. No. Kururugi, darás un paso atrás y te arrodillarás, ordenó Sir Waldstein. Suzaku se acercó a Lelouch y bajó la cabeza. Con todo respeto, mi señor, no puedo seguir esa orden. 2 guardias se abalanzaron sobre él, lo golpearon en la parte interna de las rodillas y lo empujaron con fuerza al suelo. ¡No!, gritó Lelouch. Kururugi ya ha jurado lealtad a Britania. No es una amenaza. Es mi. Sir Waldstein se inclinó hacia adelante y Lelouch palideció de repente. En silencio, permitió que él y Nage fueran escoltados fuera de la habitación. Lanzó una última mirada de disculpa por encima del hombro a Suzaku antes de desaparecer de la vista. Los guardias se rieron y le golpearon en la cabeza. Suzaku, gritó Shirley, corriendo a su lado. Detente. No ha hecho nada malo. Es un 11, espetó el guardia más alto. ¿En qué estabas pensando al tocar a la realeza? Es su amigo, gritó Shirley. El otro guardia resopló. Por favor. Un príncipe, amigo de un número, debería sentirse honrado de saber siquiera su nombre. Lo empujó con la bota. Levántate, muchacho. Vienes con nosotros. Horrorizada, Shirley abrió la boca para protestar. Eso no estaba bien. Una mano le tapó la boca y Miji se inclinó sobre sus hombros. Mis disculpas. Se enoja fácilmente con la violencia. Realmente deberías mantener ese tipo de cosas desagradables en un lugar donde las señoritas no puedan verlas. La señorita Stadfeld está mirando justo ahí y, por desgracia, tiene una constitución muy débil. Los 2 guardias hicieron una mueca de dolor e inclinaron la cabeza respetuosamente. Por supuesto, señora. Vamos a llevar esto afuera. Furiosa, Shirley se dio la vuelta mientras los guardias arrastraban a Suzaku afuera. ¿Por qué me detuvieron? Es nuestro amigo. Esas son las fuerzas personales del caballero del 1. Si Lelouch no puede detenerlo, ¿qué crees que puedes hacer? Miji se inclinó y su cálido aliento rozó la oreja de Shirley. No quieres que te arresten por simpatizar con los números. Lo siguiente que sabrás es que eres culpable de traición. Pero esto no estaba bien. Lelouch era un príncipe que iba a ser el próximo emperador. ¿Cómo era posible que no pudiera hacer nada? Debería tener el poder de cambiar el mundo. No necesitaba ser 0 para proteger a Suzaku. Aún así, los guardias arrastraron a Suzaku afuera a pesar de los claros deseos de Lelouch de lo contrario. Aturdida, Kallen regresó a casa. El número de 0 fue directo al buzón de voz. No sabía qué pensar. Durante semanas, había estado sentada al lado del enemigo. Lelouch era un príncipe de Britania, qué hipócrita. Debería haberlo matado en ese baño. Podría haber asestado un golpe devastador contra Britania. Ahora, su apático trasero se sentaría en el trono de Britania. Continuaría con la política de Britania. Al final, su supuesta amistad con Suzaku no había significado nada. Todavía permitía que los guardias lo manejaran. La casa estaba en silencio cuando entró. Nunca se había dado cuenta de la frecuencia con la que su madre programaba sus tareas para que estuviera en el vestíbulo de la planta baja cuando ella entraba.
Había sido tan ciega a los sacrificios de su madre. Suspirando, subió los escalones y se desplomó en la cama. ¿Qué haría ahora? Había abofeteado al futuro emperador de Britania. Y él no había hecho nada, solo se había tocado la mejilla con cautela y la había mirado con una sonrisa fría e impasible. Ella lo odiaba. Realmente lo odiaba. Porque alguien como él tenía poder. No lo merecía. Incluso Millie sería preferible. Al menos ella tenía pasión. Lelouch estaba tan vacío, como si fuera un cadáver a punto de morir. La idea de que pudiera matar ya no le parecía tan extraña. Sin embargo, las palabras frenéticas de Millie seguían flotando en su mente. El pequeño relato del emperador sobre un hijo que se había rebajado a jugar entre los plebeyos para convertirse en un mejor gobernante estaba incompleto. Faltaba algo. El emperador no había mencionado a Nunnally en absoluto, y en cada discurso les recordaba que los débiles no tenían derecho a vivir. ¿Qué se estaba perdiendo? Curiosa, se dio la vuelta para coger su portátil. En cuestión de horas, Internet se había llenado de innumerables artículos sobre Lelouch v Britannia. El comunicado de prensa oficial de la familia real era tan escueto como parecía. Los periodistas contaban historias disparatadas, ninguna de las cuales se relacionaba ni remotamente con el Lelouch que ella había llegado a conocer. Nunca había sido un ejemplo. Cuando no se saltaba las clases, dormía durante ellas. No tenía novia y parecía completamente ajeno a los afectos de Shirley. En general, se mantenía apartado. Sus únicos amigos parecían estar en el consejo estudiantil, y ella solo lo veía sonreír de verdad cuando miraba a Nunnally. Lo único que tenía a su favor era su buena apariencia. ¿Qué había dicho Millie? Su hermana había tenido un accidente después de la muerte de su madre. Frunciendo el ceño, hizo clic en otro artículo. Era extraño que no se mencionara a quién fuera el consorte de Britannia. Debería estar dando entrevistas sobre el inesperado honor de su hijo. ¿Estaba realmente muerta? ¿Quién era ella? Finalmente, en un pequeño blog amateur, Callen encontró una mención. La consorte Marianne v Britannia, una plebeya. La mujer era un fantasma. Su nombre trajo consigo un resultado de la lista oficial de miembros de la familia real. No había nada personal. Ningún logro detrás de su nombre. Ni siquiera una fotografía. Solo una fecha de nacimiento y una muerte. Marzo de 2009, la primavera anterior a la invasión de Japón. Callen, le espetó su madrastra. Sal aquí ahora mismo. Puso los ojos en blanco, cerró la computadora portátil y abrió la puerta. ¿Qué? La mujer colocó una fotografía ante su nariz, de modo que estaba demasiado borrosa para poder distinguir los detalles. Explícame esto. Callen hizo una mueca y tomó la foto. Era Lelouch, pero lo que no había notado antes era que había alguien detrás de él, fuera de foco. Estaba comiendo helado y su cabello era de un rojo característico. Se le ponía la piel de gallina. Ella sabía cuándo se había tomado la fotografía y no había visto a nadie. ¿Qué quieres que diga? Preguntó Callen con voz monótona. ¿Y si los caballeros negros la reconocían? Oji tal vez pudiera entenderlo, pero Tamaki era incapaz de mantener la boca cerrada. ¿Y si la llamaban traidora a la causa? Allí estaba ella, aparentemente disfrutando con el futuro emperador de Britannia. Ella apretó los dientes y lo miró con el ceño fruncido. Incluso cuando él no estaba allí, Lelouch seguía siendo un cabrón. ¿Cuál es tu relación? Le preguntó su madrastra y la agarró del brazo. Sus uñas se clavaron en su piel mientras la empujaba hacia adelante. ¿Crees que puedes avergonzar a esta familia sin repercusiones? Eres demasiado sucia como para siquiera interrumpir su presencia. Callen se liberó del brazo y lo fulminó con la mirada. Se hacía pasar por un estudiante normal. No todo gira en torno a ti. No me importa lo más mínimo lo que pienses. Piensa, muchacha, susurró. Tienes un temperamento salvaje. ¿Hiciste algo que pudiera amenazar a esta familia? Callen levantó la barbilla desafiante. Ella le había dado una bofetada. Se la merecía. ¿Y qué si lo hice? No seas tonta. Él puede destruirnos. La agarró de la muñeca de nuevo y la tiró bruscamente hacia las criadas que esperaban, espiando por la esquina. Ya no avergonzarás a esta familia. Ya he tenido suficiente de tus escapadas.
Limpiarás y te disculparás por cualquier desaire que inevitablemente hayas cometido. Suéltame, gritó Callen. Su madrastra sonrió cruelmente. Liliana, sé buena y saca la basura del cuarto de mi hija. Y también del cuarto de la criada. ¿Qué? Callen se lanzó hacia adelante desesperadamente. No. Entonces compórtate, le ordenó su madrastra. Se inclinó y le susurró al oído. Si intentas algo, si te pasas de la raya, quemaré personalmente las pertenencias de tu hermano. Asiente si lo entiendes. Buena chica. Con náuseas, Callen dejó que la llevaran al tocador y se sentó perfectamente quieta mientras le cortaban las puntas abiertas del cabello y le arreglaban las uñas. Un ajustado vestido rojo se deslizó sobre sus hombros y el encaje fue apretado bruscamente por detrás de ella. Las pinzas se acercaron a su rostro y le depilaron las cejas mientras otro sirviente se ocupaba de quitarle el pelo suelto de los brazos. Un suave pincel de maquillaje se deslizó por su rostro. El timbre sonó de fondo. Probablemente era un reportero que había rastreado a la misteriosa chica de la foto. Callen iba a matar a Lelouch por esta indignidad. Le rogaría a Zero que se vengara. Primero, necesitaba escapar de las garras de la bruja. Se oyeron fuertes pasos en el tocador y Callen miró hacia el espejo. El hielo le corría por la espalda mientras el caballero de uno la observaba con expresión divertida. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Su madrastra, con una postura sumisa, lo adulaba a su lado. Y aquí está mi hija, Callen. Es todo un honor para ti interesarte por ella. Ella se está refrescando ahora mismo. Tengo algunos refrigerios maravillosos para que te entretengas mientras esperas. El caballero de uno la ignoró y sus ojos se clavaron en Callen. Chica, vienes conmigo. Mi señor, protestó su madrastra. Por una vez, Callen agradeció su intervención. Ahora. Temblando, Callen se levantó mientras los sirvientes retrocedían. Entrelazó las manos detrás de la espalda para ocultar los temblores. Su actitud enfermiza era demasiado fácil de adoptar ante la mirada enojada del caballero de uno. ¿Qué puedo hacer por usted, mi señor? Él puso los ojos en blanco y no la esperó mientras se daba la vuelta. Levantando el dobladillo de su vestido, ella tropezó tras él, deteniéndose solo para ponerse los tacones que su madrastra le puso en los brazos. Se tambaleaba con cada paso que daba. Al diablo con los tacones. El caballero de uno esperaba impaciente en la puerta. Su mano cayó sobre la parte expuesta de su espalda, empujándola hacia adelante. Ella nunca pensó que el caballero de uno sería tan grosero. Era un luchador ante todo, claramente. El emperador lo envió para que hiciera el trabajo, no para molestarse con cortesías políticas. Un vehículo blindado la esperaba en la entrada. Entró sin darse cuenta, sintiéndose como si estuviera sellando su destino. Inclinando la cabeza, adoptó una voz mansa. Mi señor, ¿de qué se trata esto? La miró con enojo mientras se sentaba frente a ella. Deja de fingir. No te hará ningún favor. Su sonrisa educada se desvaneció. Actuar, mi señor. Dudo mucho que sonrías tontamente mientras caminas entre los caballeros negros o cuando fríes a nuestros mejores pilotos en esa yegua roja tuya. Se le hizo un nudo en el estómago. Estaba muerta. No entiendo. Callen Kozuki, respondió. Tu madre era sirvienta en tu casa antes de que la arrestaran por posesión de Refraín. Ella se cruzó de brazos. ¿Por qué no pudo haber llegado antes de que ella estuviera arreglada para su propia ejecución? Debería sentirme honrada de que hayan enviado al gran caballero malvado por mi pequeña y vieja yo. En sus ojos se dibujó un asomo de sonrisa. No te llamaría pequeño si has acumulado una cantidad tan alta de muertes en un mes. Entrecierra los ojos. Entonces, ¿por qué no me sujetan? ¿Crees que podrías conquistarme así? Preguntó con una voz engañosamente suave, que no concordaba con la dureza natural de su rostro y el ojo que tenía cerrado. Ya no tienes una yegua de caballero, muchacha. No hablaré, Callen maldijo el ligero temblor en su voz. Había oído los rumores de lo que Britannia les hacía a sus prisioneros. Las crueldades que sufrían para hacerlos hablar, o simplemente por diversión. De todos modos, no sé quién es Zero. No importa lo que hagas. No puedo decírtelo. Contemplativo, se reclinó y la observó. ¿En serio?
Zero siempre lleva una máscara, insistió Kallen, sin mencionar que ella podría haber descubierto fácilmente quién era él. Que él se hubiera ofrecido a decírselo. La confianza que él tenía en ella la envalentonaba. Se había arrepentido de haberlo rechazado, ahora se sentía aliviada. Ella nunca traicionaría a Japón. Ya conocemos la identidad de Zero, dijo el caballero del 1. Inclinó la cabeza. Y esto no es realmente un arresto. Serás tratada como la hija del barón Stadfeld, en lugar de la terrorista que eres. ¿Qué? Preguntó Kallen. ¿Lo sabían? ¿Cómo podían saberlo? Zero era meticuloso. Nunca permitiría que su identidad se revelara sin cuidado. Ninguno de los caballeros negros sabía quién era. Un espía no habría descubierto nada. Y si no la estaban interrogando, ni siquiera arrestándola, ¿por qué estaba allí? ¿Qué quieres de mí? Preguntó Kallen. La estaban utilizando en contra de su padre. Los negocios lo mantenían encadenado a Pendragon, pero ellos no eran nadie importante. Se inclinó hacia adelante y cruzó las manos bajo la barbilla. Aparentemente, Lelouch parece tenerle cariño. ¿Se trata de la foto? Preguntó escandalizada y aliviada. No estamos juntos. Los rumores sugieren lo contrario, dijo. Él es un príncipe británico. Yo soy una maldita terrorista. Chilló. ¿Eran todos estúpidos? ¿Estaban locos? ¿Qué demonios les pasaba? Y jamás le permitiría ni siquiera tocarme. El caballero del 1 tuvo la audacia de parecer divertido. Por el emperador, estaba jodida. Él tenía una idea completamente equivocada y nada de lo que ella hiciera disiparía esa idea sin ser ejecutada. Podía decirle que lo había abofeteado, pero no estaba ansiosa por morir todavía. Le habrías gustado, dijo. Kallen se cruzó de brazos. ¿Quién? Marianne, su madre. Cierto, dijo con una expresión de escepticismo. Aún así, lo miró con extrañeza, sorprendida de que la hubiera llamado. No hay nada sobre ella en internet. Se quedó pensativo. Era digna de admiración. Una vez entró a caballo en la sala del trono porque Irving había estado insultando a sus hijos. Nunca había visto a Charles tan desconcertado. Ella también era piloto, invicta. Así que sí, le agradarías. Siempre respetó a las personas con iniciativa, incluso si estaba ocupada criticándolas por atreverse a insultarla. No lucharé por Britannia, dijo con claridad. Tal vez la mujer había sido grandiosa, pero la habían borrado. Eso era lo que le esperaba en ese camino. No era tonta y si Lelouch tenía algún pensamiento inapropiado, lo mataría o moriría en el intento. Tenía que tener fe en que Zero la rescataría. Los caballeros negros la necesitaban y, si alguien podía ser más astuto que Britannia, ese era Zero. Mientras Eupedia observaba a su hermana caminar frenéticamente por la habitación después de que el emperador revelara que Lelouch estaba vivo, no pudo quitarse de encima una horrible sospecha. Su inteligencia sospechaba que Zero sentía un odio profundo y personal por Britannia. Su propio y breve encuentro con Zero insinuaba algo similar, pero también una desconcertante familiaridad. Él la conocía a ella, y ella a él. Lelouch era Zero. La historia que había inventado su padre era una tontería. Ella sabía que Lelouch había sido expulsado a la fuerza, enviado a morir en Japón. Que hubiera sobrevivido era un milagro. Inunagi. Pero ¿por qué el emperador lo elegiría como su heredero? Sabía que Lelouch era Zero. Sonreía desde su trono mientras sus hermanos se enfrentaban entre sí. Ella sabía que a él no le importaba. Si así fuera, habría mostrado un poco de compasión hacia Lelouch Inunagi. Habría llorado a Clovis, en lugar de usar su funeral para impulsar la propaganda estatal. El emperador había elegido a su heredero. Era extrañamente apropiado que fuera el hijo quien pudiera enfrentarse al general más exitoso de Britannia. Vamos a verlo, ¿verdad? Preguntó Eupie. Cornelia se detuvo de golpe. Guilford. Sí. Lo estaban. Y ella esperaba que Lelouch tuviera una explicación de por qué les había permitido creer que estaba muerto durante tanto tiempo. ¿Por qué no se había revelado? ¿Por qué había matado a Clovis, su propio hermano? Cuando llegaron a la Academia Ashford, ya se había formado una multitud, apenas contenida por los soldados que aseguraban el perímetro.
Cornelia miró con el ceño fruncido cuando el soldado de la puerta le pidió la identificación al conductor. Vio a Cornelia y palideció antes de dejarlos pasar rápidamente. ¡Qué descuidada!, se quejó Cornelia. ¿Y si fuera una impostora? ¿No saben que todos los asesinos de Britania se dirigen hacia aquí? Eupie puso los ojos en blanco. Eres demasiado aterrador para imitar tu papel. No seas ridícula. Cornelia miró por la ventana mientras los estudiantes se agolpaban a un costado de la calle, asombrados. Necesitamos aumentar la seguridad. Lelouch necesitará un caballero, y Nunagi también, con suerte. Papá dijo que terminaría el año escolar, dijo Eupie suavemente, abrazándose a sí misma. Él debe saber lo peligroso que es. ¿Crees que tiene la intención de que muera? Los labios de Cornelia se apretaban. No sé qué piensa. La presencia de Bismarck sugiere lo contrario. Está preparado para los problemas. Debe haber traído a la mitad de los agentes de inteligencia de Britania al área 11. Tal vez puedan hacer algo bueno y librarnos de Zero. Vendrá por Lelouch. Eupie hizo una mueca y lentamente abrió las cortinas para mirar por la ventana. Los estudiantes se veían muy felices allí. Los niños nobles de Pendragon siempre estaban tensos, listos para la siguiente amenaza. Era agradable estar allí. Esperaba que Suzaku también estuviera disfrutando de su tiempo allí. ¿Crees que puedo unirme a Lelouch? De ninguna manera, espetó Cornelia. Ya te tomaron como rehén 2 veces. Estás mucho más segura en Palacio. ¿Y Lelouch no? Preguntó Eupie. Podríamos concentrar nuestra seguridad. Sería mucho más fácil. 2 miembros de la realeza es un objetivo demasiado tentador. Desafortunadamente, el emperador ha tomado la decisión por Lelouch. Eupie asintió con tristeza. No puedo creer que él vaya a ser el emperador. Yo tampoco, se quejó Cornelia mientras el auto se detenía y ella abrió la puerta, sin esperar a que el conductor corriera y lo hiciera por ella. En el edificio que tenía delante, una figura se alejó de la ventana del piso superior. La puerta se abrió y Eupie se quedó sin aliento al ver la figura reconocible que entró. Lelouch. Era Lelouch. Apenas podía creer lo que veía en sus ojos. Una cosa era ver su fotografía y otra muy distinta verlo en persona, vivo, respirando, con los ojos entrecerrados por la ira. Había cambiado. Ella lo sabía. El niño con el que solía jugar nunca se habría convertido en Zero. Nunca habría asesinado a Clovis. Hermanas, saludó Lelouch con frialdad. Su mirada estaba llena de desprecio, recordando inquietantemente a su padre cuando rechazó las peticiones de Cornelia. Entremos. Eupie saludó a los estudiantes allí reunidos y lo siguió con cierta inquietud. Sí. Podía verlo como el emperador. La idea la aterrorizaba. Una voz mucho más alegre y vivaz exclamó. Eupie, Cornelia. Es un placer volver a encontrarlas. Se le quedó la respiración estancada en la garganta. Nunagi. Lelouch se había colocado junto a ella, con una postura rígida y preparado para intervenir en cualquier momento. Los guardias que llevaban las insignias distintivas de Bismarck esperaban junto a la puerta del fondo. Ella odiaba que él los considerara una amenaza. Ignorando la tensión que reinaba en la habitación, Nunagi rodó hacia adelante y extendió una mano. Eupie se arrodilló y la agarró. Estaba viva. Tragándose un sollozo, se arrodilló y la abrazó con fuerza. Lelouch, dijo Cornelia con un dejo de calidez. Veo que los rumores sobre tu muerte fueron muy exagerados. Decepcionado. Se burló. No. Pensé que estabas muerto. Te lloré, Lelouch. Estoy feliz de que estés vivo, aunque me sorprendan las circunstancias. Al igual que su padre, la expresión de Lelouch no vaciló ni un instante. ¿Cómo era posible que, a pesar de no haber estado en la corte durante años, pudiera ocultar sus emociones con tanta habilidad? Habría estado a salvo aquí, escondido entre los plebeyos. No tenía necesidad de tales engaños. ¿Me impugnarás?, preguntó Lelouch. Papá lo ha decidido, respondió Cornelia. Entonces, ¿por qué estás aquí? La nota de sospecha fue como una daga en su corazón. Lelouch, reprendió Nunagi. Son familia. Por favor. Nos dejaron morir, susurró Lelouch, con los ojos fijos en Cornelia.
Sus ojos se posaron en ella y, por un momento, su mirada se suavizó. Es bueno volver a verte, Eupie. ¿Te importaría a ti y a Nunari subir? Lelouch, espetó Nunari. Ella también es mi hermana. Estoy encantada de saludarla de nuevo. Cornelia, por favor. ¿Te gustaría tomar el té con nosotras? Aunque su hermano la miró con el ceño fruncido, no se opuso. Eupie levantó una mano para ocultar su sonrisa. Algunas cosas aparentemente nunca cambiaban. Él todavía adoraba a Nunari. Una doncella de 11 años inclinó la cabeza mientras entraban en la sala de estar. Colocó las tazas de té con una gracia practicada, a la par de cualquier sirviente del palacio. Los ojos de Cornelia se entrecerraron con desconfianza. ¿Puedo abrazarte?, susurró Eupie. Los ojos de Lelouch se abrieron de par en par y asintió con vacilación. Ella no le dio un momento para reconsiderarlo, se abalanzó sobre él y envolvió sus brazos alrededor de sus delgados y huesudos hombros. Olía extraño, pero era cálido y su pulso latía con firmeza contra sus dedos. ¿Estás comiendo lo suficiente?, preguntó Eupie preocupada. Resoplando, se retiró y cruzó los brazos. Aquí nadie se muere de hambre. Maestro Lelouch, interrumpió el 11 con un sándwich. Te saltaste el almuerzo. Lelouch se distrae, susurró Nunari con aire conspirador, y luego se olvida de comer. Tenemos que recordárselo constantemente. El año pasado se desmayó porque se olvidó de comer todo el día porque estaba jugando al ajedrez. ¿Todavía juegas?, preguntó Cornelia. Sí, dijo Nunari, con un tono de voz que se superponía al de Lelouch. Cuando sale, usa unos 10 seudónimos diferentes. Así es como paga todos mis gastos médicos. ¡Qué bien! Cornelia frunció el ceño. ¿Apostar? Lelouch. No tienes derecho a reprenderme, dijo Lelouch. Dejó a un lado su sándwich y se sentó. Dime, ¿cómo iba a sobrevivir? Nadie iba a ofrecerle trabajo a un niño, ni tampoco le pagarían lo suficiente para cubrir los gastos de Nunari. Cornelia se inclinó hacia adelante. Podrías haber vuelto a casa. Durante meses esperábamos tener noticias de tu supervivencia. Sostuve a Eupie mientras lloraba hasta quedarse dormida, prometiéndole que si alguien podía sobrevivir, esa eras tú. Pero hablaste en mi defensa cuando me exiliaron. Siseó Lelouch. ¿Le dijiste algo al emperador cuando nos desecharon como rehenes políticos? ¿O qué hay de quien mató a mi madre? Por lo que sé, ese fuiste tú. Yo nunca lo haría. Pero ¿cómo puedo confiar en ti cuando todos? Lelouch inhaló. Cuando todos nos dieron la espalda, nos dejaron morir, querida hermana mía. No sé a qué juego está jugando el emperador, pero yo tenía la intención de permanecer muerto. Ninguno de ustedes es mi familia. Los rechazo a todos. De verdad los odiaba tanto. Eupie agachó la cabeza y se mordió el labio para contener las lágrimas que brotaban de sus ojos. Una mano pequeña y delicada se posó en su regazo y ella la agarró con desesperación, agradecida por el apretón reconfortante de Nunari. Su hermano la odiaba. Era Cero. Ese odio le permitió matar a Clovis, y ahora se convertiría en el emperador de una nación que despreciaba. Su padre conocía siquiera la profundidad de los sentimientos de Lelouch. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué estaba planeando? Su padre nunca se retiraría en paz. Había conquistado este imperio con sangre y lágrimas. Solo lo dejaría igual. Te lo supliqué, suplicó Cornelia. Le supliqué a mi padre que me permitiera buscarte. Le supliqué durante semanas, presentando una solicitud tras otra para una audiencia privada. Cuando me dijo que no podía llevar una unidad pequeña, le dije que iría sola. Me lo negó. Pero aún así, lo intenté. Le pregunté a Clovis, a Ginebra y a Odiseo. Les pedí a todos que usaran todos los recursos a su disposición para encontraros a los dos. Al final, Clovis se las arregló para convertirse en virrey, pero aún así no pudo encontrarte. Seguimos buscándote mucho después de que los informes oficiales anunciaran tu muerte. Hicimos todo lo que pudimos con el emperador en nuestro camino. Sus ojos los juzgaron y los condenaron. Es evidente que no hicieron lo suficiente. Notas. Yo etiquetaría esto como Calle/Lelouch, pero no estoy 100% seguro de que esto resulte en realidad, en lugar de solo insinuarlo.
Por lo tanto, hasta que esté completamente seguro, me abstendré de etiquetarlo como tal para no ser culpable de publicidad engañosa. Chatea conmigo en Discord. discord.gg/mfqgixt. Capítulo 4. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Obviamente no hiciste lo suficiente. Eupie se encogió ante el odio puro que había en su voz. Los despreciaba. Por supuesto, ella ya lo sabía. El Lelouch que amaba a su familia nunca se habría convertido en cero ni habría matado a Clovis. Preocupada, se volvió hacia su hermana y la vio desplomarse en una silla, completamente desconsolada. Cornelia, que a menudo era un pilar indomable de fortaleza, se encorvó y su voz era tranquila como una brisa de verano. Lo intentamos, maldita sea, Lelouch. Si tan solo te hubieras acercado, podríamos haberte protegido. Puede que tengamos nuestras diferencias, pero somos una familia. Lelouch juntó las manos. La familia habría exigido justicia para mi madre. La familia no habría dejado que quedara olvidada en los archivos de la historia. La familia no se habría quedado de brazos cruzados mientras nos intercambiaban como si fuéramos nada. A ti no te importa. A ninguno de vosotros le importa. La única razón por la que estáis aquí es porque el emperador, en un ataque de locura, me nombró su heredero y deseáis ganaros su favor. No os preocupéis, os tengo exactamente el mismo desprecio que a todos los demás de nuestra maldita familia. A Eupie se le llenaron los ojos de lágrimas y se secó rápidamente la cara con el brazo libre. Nunayi le apretó la mano de nuevo para tranquilizarla. Al menos, no la odiaba. Quería verte, para celebrar que estabas viva, suplicó Cornelia. ¿Por qué estás tan decidida a atribuir malicia a nuestras acciones? Sí, algunos de nuestros hermanos estarán celosos, pero no te odiamos. Nos sentimos aliviados. Eres familia, incluso si no nos reconoces. Estás siendo ilógica. Lelouch resopló. Los hechos son que mi madre fue asesinada en su propia casa, a pesar de que tú eras el capitán de su guardia. Luego, a pesar de ser un claro trabajo interno, la investigación del asunto se cerró cuando los buitres se abalanzaron para asegurar sus bienes antes de que ella fuera puesta a descansar. Reuben Ashford fue una de las mentes más brillantes de su generación, pero fue destruido después. Y luego, si aún tenía alguna duda de que alguien deseaba eliminar la plaga plebeya en la familia real, los bombarderos británicos apuntaron específicamente a la residencia en la que nos estábamos quedando durante la primera ola de la invasión. Solo sobrevivimos porque nos habíamos escabullido afuera. A su lado, Cornelia se había puesto pálida mientras escuchaba. A Eupie no le iba mucho mejor. Sabía que Marianne no había sido popular, pero que alguien llegara a tales extremos, si no lo supiera, diría que su padre había intentado orquestar sus muertes. Si es así, ¿por qué nombrar a Lelouch su heredero? Pero, en realidad, había puesto deliberadamente a Lelouch en una posición en la que estaba expuesto a los asesinos. Y lo más importante, Eupie levantó la cabeza con lágrimas en los ojos. ¿De verdad me odias, Lelouch? Su mirada se suavizó. No has cambiado, ¿verdad? No, nunca podría odiarte. Se le escapó un sollozo de alivio. Gracias. Eres bienvenida a visitarnos cuando quieras. Sus labios se curvaron mientras se concentraba en Cornelia. No vuelvas a aparecer sin avisar. Lelouch, no seas grosero, lo reprendió Nunayi, pero no protestó más. Cornelia se levantó rígidamente, con la angustia reflejada en su rostro. Necesitamos hablar sobre tu seguridad, Lelouch. ¿Cómo hablaste de mi madre? Lelouch. Gritó Eupie. Vas demasiado lejos. Me pidió que me retirara, susurró Cornelia. Tienes que creerme. Quería privacidad esa noche. No era la primera vez que lo pedía. Todos abandonaron la mansión. No sé con quién se reunía, pero el emperador me prohibió investigar más. Ni siquiera me permitieron ver su cuerpo cuando la enterraron. Algo cambió en la expresión de Lelouch. Sus hombros se hundieron. Está bien. Puedes agregar cualquier equipo de seguridad que desees. Hazlo independientemente de Bismarck. Y así ambos se vigilarían mutuamente, reduciendo la posibilidad de que pudieran traicionarlo. ¿Por qué su familia había caído en esa situación? ¿Por qué no podían amarse y consolarse mutuamente?
En silencio, Eupie revolvió su té mientras escuchaba a Cornelia intentar involucrar a Lelouch en la conversación sobre su seguridad. Algunas sugerencias las rechazó de plano, pero en general se mostró complaciente y esperó a que ella revelara sus intenciones. Cuando la reunión estaba por terminar, Eupie entró en la habitación contigua y le indicó a su hermana que necesitaba un momento. Los ojos penetrantes de Lelouch se fijaron en la señal, reconociéndola de su infancia. Suspirando, la siguió. ¿Qué necesitas? ¿Tú mataste a Clovis? No. Susurró. Le encantaba su expresión de sorpresa. Todos siempre la subestimaban, la veían como nada más que la pequeña Eupie con aire entre las orejas. Eres cero. Lelouch se desplomó. ¿Quién te lo dijo? Nadie. Es solo lo que dijiste en el hotel. Tuve la loca idea de que podrías estar viva y luego. Se rió con picardía. Y entonces el emperador lo anunció al mundo entero. Lelouch lo abrazó con fuerza. Serás el emperador. Todo este dolor, tú puedes quitártelo de encima. Aún así, soy un prisionero aquí. El emperador hizo la declaración, pero no me dio ningún poder. Tendrás poder, dijo, bajando la voz. No creo que sea una estratagema. El año pasado estuvo fuera tan seguido, creo que puede estar enfermo. Sus músculos se tensaron bajo su agarre. Eso no es. Es solo una teoría, susurró, pero por favor, al menos inténtalo. Por mí. O por Nunagi. No puedo imaginar que esté contenta de que estés ahí fuera, arriesgando tu vida. Hay otra manera, y si necesitas poder, te ayudaré en todo lo que pueda. Lo prometo. Se relajó. Te amo, Eupie. Ella le sonrió. Allí estaba el chico que recordaba. Aún estaba allí, debajo de su duro exterior. Ella solo esperaba no perderlo por el papel que tendría que interpretar. Que no se volviera tan frío como su padre. Hay una cosa que puedes hacer por mí, susurró. Suzaku iba a defenderme, pero los hombres de Bismarck no lo tomaron bien. No me permitirá interferir, pero tú puedes salvarlo. ¿Conoces a Suzaku? Preguntó ella, sorprendida. Él nunca decía nada, y por supuesto que no lo haría. Lelouch había estado escondido. Él no sabe que eres Zero, ¿verdad? No, suspiró Lelouch. Es mi amigo más antiguo. Entonces, ¿qué soy yo? Él puso los ojos en blanco. Eres mi hermana molesta. Por eso Zero lo salvó, ¿no? Lelouch se encogió de hombros. Zero necesitaba debutar. Cierto. Esa fue la única razón. Lo salvaré. No te preocupes. Rivals sabía que no era nada especial. Miri tenía su historia familiar, que contenía emocionantes historias de subterfugios y pistas de interacción con la realeza, un eufemismo enorme. Shirley era adorada por toda la escuela por su papel en el equipo de gimnasia y natación, así como por su disposición generalmente alegre. Nina tenía sus ferias de ciencias y fácilmente superaba a todos en ciencias y matemáticas. Cayen, bueno, ella era una noble y absolutamente rica. A pesar de esto, se había sentido como en casa en el consejo estudiantil, seguro de su posición. Si bien Lelouch era mucho más inteligente de lo que dejaba ver, Rivals había sentido camaradería con él. Ninguno de los dos se tomaba las cosas demasiado en serio. Él podía tener a todas las chicas haciendo fila para invitarlo a salir, pero él nunca se daba cuenta. Lo que le gustaba a Lelouch eran las apuestas altas, a las que con mucho gusto permitía que Rivals se uniera. Él y Lelouch habían sido mejores amigos. Formaban un equipo, un escudo de normalidad contra el libertinaje de Miri. O eso era lo que se suponía que debían ser. Entonces apareció Zero y Lelouch dejó de llevarlo a sus juegos. Se volvió aún más ausente, más cansado. Una voz tranquila en el fondo de su mente le susurró que Lelouch se estaba aburriendo del pequeño y simple Rivals. Que ya no era suficiente para su amigo. Y ahora esto. Lelouch y Nunagi eran de la realeza. Se sintió mal del estómago cuando vio que sacaban a Lelouch de la habitación. Horrorizado cuando se llevaron a Suzaku. Traicionado cuando Lelouch abrazó a la princesa Eupemia mientras ella y la virrey Cornelia salían de la casa club de estudiantes. Durante años, su amigo le había mentido. No le había confiado su secreto.
Todos habían sido herramientas para él, para que pudiera experimentar la maravillosa vida de los plebeyos. Habían compartido algo real, porque sus medios hermanos pudieron hablar con él mientras los guardias detenían a los estudiantes y a sus amigos. Siempre fue un sueño, susurró una chica a su lado. No me extraña que nunca saliera con nadie. Nunca tuvimos una oportunidad. Pobre Shirley, dijo su amiga. Rivals la reconoció del equipo de natación. Siempre lo perseguía. Primero murió su padre, ahora esto. La chica se burló. Por favor. Debería haberse rendido hace mucho tiempo. Uno pensaría que después de tanto tiempo podría captar una indirecta. Él simplemente fue demasiado educado como para decirle que no. Si ella no hubiera estado colgada de su lado todo el tiempo, entonces tal vez uno de nosotros. Rivals frunció el ceño y se giró para encararlos. No hables así de Shirley. Ella es su amiga, lo cual es más de lo que puedo decir de ustedes dos. Lelouch nunca te miraría siquiera. ¿A qué se dedica tu padre?, preguntó su amiga, con un dedo apretado contra sus labios. En cualquier otro momento, Rivals lo habría considerado tierno. Ah, un mecánico. Ustedes dos nunca fueron sus amigos. ¿De qué sirven siquiera? Sonrió, malvada y desagradable. No es como te lo dijo, ¿verdad? Rivals se puso rígido. Lo hizo. Tal como me contó de las chicas que fueron groseras con su hermana. Es por eso que siempre serás menos que basura ante sus ojos. ¿Estás bromeando?, resopló la chica. Él va a ser el emperador. Nunari es un peso muerto sobre sus tobillos. Es buena para ganar puntos. Como una linda mascota. Pero ella no necesita compasión. La dejará caer como la inválida que todos pretendemos que no es. Retírate, le advirtió Rivals, clavándole el dedo en el pecho. Nunari no es su hermana. No es una mascota, un juguete o cualquier idea repugnante que tengas. Ella estará a su lado. El amigo se rió. Vamos, estás siendo ridícula. ¿Qué puede hacer? Su brazo se echó hacia atrás y la mano se cerró en un puño. Les demostraría algo. Tal vez Lelouch le había mentido, pero Rivals seguía siendo su amigo, todavía obligado a proteger a Nunari como todos los demás en el consejo estudiantil. ¿Cómo podían siquiera decir algo así? Ella era una princesa. No es de extrañar que Lelouch nunca hubiera salido con ninguna de estas serpientes engañosas. Una mano le rodeó el brazo y Shirley meneó la cabeza con una sonrisa temblorosa. La chica se cruzó de brazos. Como si fuera amigo de un salvaje como tú. Los ojos de Shirley se oscurecieron. Me aseguraré de transmitirle tus palabras a su Alteza cuando se calme el alboroto. Estoy segura de que le interesará esa calumnia. Dos rostros palidecieron rápidamente y Rivals dejó que Shirley lo arrastrara. A su alrededor, los estudiantes se empujaban para tener una mejor vista. Algunos habían traído binoculares para mirar por las ventanas con cortinas. Hablaban y conspiraban, conspirando para convertir cada favor pasado en una obligación. Compitiendo por un lugar en los buenos ojos de Lelouch. Tal vez no era una sorpresa que las chicas hubieran olvidado los rumores más oscuros que giraban en torno a Lelouch, los temidos susurros. Su vicepresidente y su historia habían dejado de existir, habían quedado totalmente borrados para el príncipe de su imaginación. En sus mentes, él había dejado de ser otra cosa que el heredero al trono. En realidad no se lo diremos, ¿verdad?, preguntó Rivals preocupado. Shirley aminoró el paso. De alguna manera, su optimismo se había desvanecido en torno a su enamorado. No creo que debamos hacerlo. ¿Lelouch volvió a hacer algo?, preguntó Rivals con cautela. Una risa brotó de sus labios y se abrazó desesperadamente. Él puede hacer lo que quiera. Excepto salvar a Suzaku. Las lágrimas brillaron en sus ojos. Excepto que, aparentemente, no lo entiendo. Todavía no es el emperador. Los discursos del emperador no son acogedores para la gente como Suzaku. Shirley dejó caer los hombros. Lo sé, pero después él puede hacer lo que quiera. ¿Crees que él sabía que habían planeado esto juntos? Podría habernos dicho, se quejó Rivals. Pero, no sé. Parecía muy sorprendido cuando el anciano hizo el anuncio. Realmente no tiene sentido.
Lelouch nunca hizo nada súper impresionante. Sí, claro, podría ganar cualquier partida de ajedrez, pero no creo que al emperador le importe eso. Él sacude la cabeza. ¿Y si nunca lo conocimos? Rivals le pasó un brazo por encima de los hombros y le dio un abrazo tranquilizador. Vamos. Comamos y bebamos, mientras todos estos malos perdedores se arrepienten de sus decisiones de vida. Somos sus amigos. Solo espera y verás. Una vez que las cosas se calmen un poco, volverá. Ya sabes cómo se pone cuando se siente abrumado. Se rió nervioso. Yo estaría en su lugar, sin duda. Emperador. Ni siquiera puedo imaginarlo. No deberíamos beber, protestó ella sin mucho entusiasmo. Vive un poco. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tengo una botella de champán, así que brindemos por el éxito de nuestro amigo. Y hagamos una lista de todas las personas que no nos gustan. Ahora tenemos amigos en puestos importantes. Se le escapó una risita enloquecida. Rivals. No podemos hacer eso. Claro que podemos. Mi mejor amigo será el emperador. Susaku se palpó las costillas doloridas y dejó escapar un silbido entre sus dientes apretados. Esperaba desesperadamente que ninguna de ellas estuviera rota. Lo necesitaban para pilotar el Lancelot, especialmente ahora que se había revelado la identidad de Lelouch. Zero pronto se pondría en movimiento. El objetivo era demasiado fácil. Al menos podría protegerlo a él y a Nunari desde lejos, como compensación por su abismal fracaso a la hora de defenderlos de su familia. Lelouch iba a ser el emperador. No podían imaginarlo, aunque Lelouch parecía contento de adorar a Nunari y participar en juegos de azar que no eran legales, detestaba a Britannia. Lo había gritado cuando se reencontraron bajo Shinjuku. Por supuesto, si seguía esa línea de pensamiento, su mente se encaminaba hacia todo tipo de direcciones locas. Al menos, el anuncio disipó esas dudas ahora. La pregunta ahora era si el emperador tenía la intención de que sobreviviera lo suficiente para reclamar el trono. Era un blanco fácil en la Academia de Ashford, y el Caballero de Uno había estado demasiado ansioso por destituirlo. Bueno, ¿qué tenemos aquí?, preguntó Lloyd, alzando la voz como si estuviera cantando una canción. De nuevo en una celda. ¿Y qué le han hecho a mi dispositivo? Cecile sonrió en tono de disculpa. Estaba muy preocupado cuando nos enteramos de que te peleaste con el Caballero de Uno. Por supuesto que lo soy. Los caballeros de la ronda son tan descuidados con sus partes. ¿Quién sabe qué le han hecho a Susaku? Podrían haberlo arruinado. Susaku sonrió con tristeza. Le dolía que Lelouch lo dejara, pero al menos estos dos volverían a pesar de sus crímenes. Se habían quedado a su lado incluso cuando lo arrojaron a una celda la primera vez. Y cuando surgieron dudas sobre su cordura después de su fuga en Narita. Podían ayudarlo sin preocupaciones. ¿En qué estabas pensando?, preguntó Lloyd. Eres una parte vital de la SEC. No puedes escaparte y obstaculizar tu capacidad operativa. Y el Caballero de Uno, dijo Cecile, y se quedó en silencio. Te sacaremos de aquí. Pero, Lloyd sacudió la cabeza, incluso mi influencia no servirá de nada si has enfadado a Sir Waldstein. Es muy quisquilloso. Lo miraron fijamente, esperando una explicación, y él bajó la cabeza. ¿Cómo se suponía que iba a explicar que le había mentido implícitamente a Britannia al no revelar que Lelouch estaba vivo? Excepto que no importaba porque, de alguna manera, el emperador lo sabía de todos modos. Lo siento, murmuró Susaku. De todas formas, se lo merecía. Había arruinado Japón con sus acciones apresuradas. Lelouch arreglaría las cosas, incluso si despreciaba a Britannia, porque Nunari viviría en el mundo que él crearía. Se oyeron fuertes gritos desde el pasillo y se alzó una voz estridente, demasiado distante para ser inteligible, pero innegablemente enojada. Se quedaron en silencio y unos tacones fuertes resonaron por el pasillo, acercándose. Susaku, gritó Eupelia con entusiasmo. Se arrojó hacia adelante y presionó su mano contra el escudo que los separaba. Lelouch dijo, me alegro mucho de que estés bien. Bien. Lloyd inhaló, sonando estrangulado. Míralo. Mi dispositivo se está poniendo azul y verde. Definitivamente no está bien. No podrá realizar la prueba esta noche.
Quiero una indemnización por daños y perjuicios. Eupedia lo miró con irritación y Cecile lo agarró por la oreja antes de arrastrarlo. No me gusta, se quejó amargamente. Así es como le importa, le aseguró Suzaku. Dijiste. Sí, suspiró, con los labios inferiores temblorosos. Lo sabías. ¿Por qué no dijiste nada? Porque, tragó saliva nerviosamente. Lelouch quería permanecer escondido, permanecer muerto. Cerró los ojos con fuerza. Por supuesto, nos odia. ¿Hablaste con él? Ella asiente temblorosamente. Me pidió que te ayudara. Lelouch no lo había olvidado, simplemente abordó el asunto desde otro ángulo. Los guardias te pusieron bajo mi custodia. Escuché los gritos. ¿Estás seguro? Ella se burló y apagó el escudo. Por favor. Sigo siendo la subvirrey, incluso si Cornelia no quiere darme ninguna responsabilidad real. Ya sabes, ella inventó el título para mí. Cayó de rodillas ante ella en una reverencia apropiada. Estoy a sus órdenes, Su Alteza. Riendo, tomó su mano y lo incorporó para abrazarlo. Me alegro. Estaba muy preocupada cuando Lelouch dijo que estabas en problemas. Arreglaré las cosas con Bismarck, lo prometo. Él es el caballero del Uno. Tienes al futuro emperador de tu lado. Y a 3 princesas de tu lado. 3. La expresión de Eupedia se ensombreció. Cornelia nos ayudará. Ya he tenido suficiente de sus ridículas payasadas. Salvaste mi vida. Su vida. Y ayudaste a Lelouch. Te lo debemos. Algo se alivió en su pecho. Había hecho el bien, había traído algo de felicidad a este mundo cruel y duro. Lloyd se asomó por la esquina y logró escapar del agarre de Cecile. Lo sacaste. Genial, no tenemos que demorarnos. Está descansando, espetó Eupie. Resopló. Estoy decidida a no dejarlo nunca más contigo. Princesa Eupemia, protestó Suzaku. Y definitivamente no trabajará hasta que Bismarck retire sus extravagantes acusaciones. Ignorando sus protestas vocales, ella tiró de él hacia adelante, fuera de la prisión inferior, y hacia la libertad. Suzaku se frotó la nuca. ¿Cómo está Lelouch? Estresada. Se puso de puntillas y le dio un beso en la mejilla. Me siento mejor sabiendo que tenía al menos un amigo que lo cuidaba. Sintió un calor que se extendió por su nuca. Necesitaba concentrarse. No significaba nada. Ahora, dijo con una voz engañosamente suave. Suzaku, ¿pasarás el día conmigo? Sí, Su Alteza. Por favor, se rió. Llámame Eupie. Lelouch, lo saludó su padre, que se cernía sobre él en la pantalla gigante. El protocolo exige que te arrodilles. Espero que el tiempo que has pasado fuera de la corte no te haya privado del decoro social. Lelouch levantó la barbilla y lo fulminó con la mirada. Si tan solo estuviera al lado de su padre, podría usar su geas. Eso implicaría que te respeto más que a mi desafortunado donante de esperma. Sorprendentemente, el emperador se rió entre dientes. Aún así, te has esforzado tanto por llamar mi atención. Si tus pequeños caballeros negros supieran lo que pretendes, perderían toda la fe en su hacedor de milagros. Porque tú sabes la verdad, ningún hombre puede enfrentarse jamás al poder de todo el imperio, incluso si logran reunir a toda una zona. No era así como imaginabas que respondería a tus provocaciones. No estaba tratando de demostrarte mi valía, gruñó Lelouch. Sin embargo, comenzaste tu juego a bordo de un transporte personal de la realeza. Se inclinó hacia adelante, con una mirada extrañamente cálida. De todos modos, has demostrado tu valía. Nadie más podría haber dicho que venció a los hombres de Britania con tropas tan mediocres. Es hora de que tus habilidades se utilicen mejor. Lelouch se puso nervioso. No seré tu marioneta. No, por fin volverás a casa. Estoy desheredado, le recordó Lelouch. Esto es una especie de trampa. Si sabes que soy Zero, si me seguiste, seguramente sabes que tengo toda la intención de destrozar tu imperio corrupto ladrillo a ladrillo. No puedo comprender qué locura te hace darme la bienvenida de nuevo. ¿Qué padre no quiere que el hijo pródigo regrese a casa por fin? Preguntó el emperador. Y tal vez el imperio necesite una reestructuración. Al final, te conozco, Lelouch.
Sigues siendo el chico que escupió todo lo que tenía por el bien de su hermana. Esa devoción no te ha abandonado. No hundirás al mundo en el caos porque Nunari sufrirá por ello. Tampoco gobernarás sin preocupaciones, en deuda solo con tus deseos personales. No mentí. Quise decir lo que dije. El imperio será tuyo y lo gobernarás por completo. Lelouch se cruzó de brazos. Entonces, ¿por qué Bismarck me ignoró para arrestar a Suzaku por faltarme al respeto? Él estaba siguiendo mis órdenes. ¿Por qué? El emperador sonrió misteriosamente. Con el tiempo, Lelouch. Con el tiempo. Por supuesto, no recibiría respuestas, ya que él y todos los que lo rodeaban se convertirían en peones. Nunca había respuestas, ni tampoco justicia, solo lo que el emperador quería. Lelouch cerró los ojos, tratando de contener su creciente rabia. Una vez más estaba atrapado en la red de intrigas y políticas estúpidas de su familia. Regresaría sin aliados, sin amigos y solo con los restos de poder que el emperador le ofreciera. ¿Por qué? Lelouch abrió los ojos. ¿Por qué quieres que me quede aquí? Me echaste, nos dejaste morir. ¿Esperas que anunciar nuestra ubicación finalmente conduzca a nuestra muerte? Los asesinos están siendo movilizados mientras hablamos. Uno de ellos era definitivamente Cayen. ¿Fue demasiado pedir que nos dejaran vivir nuestra vida en paz? No diría que Zero vive en paz. El emperador hizo una pausa y el silencio se prolongó entre ellos. No. No planeo tu muerte. Una vez me pediste justicia para tu madre. Y me echaste por eso, gruñó Lelouch. Porque te falté el respeto a ti, el emperador de la nación más poderosa, que ni siquiera pudo proteger a su supuesta esposa favorita. Supongo que solo la estabas usando. Una vez que ella murió, ya no importó. El emperador se pellizcó la nariz. Lelouch, no te eché. Fuiste tú quien declaró que ya no eras mi hijo. Nunca lo acepté. Dijiste que estaba muerto. Sí, porque tenías que serlo antes de que te mataran de verdad. Y una parte de ti lo comprendió. Nunca imaginé que tendrías tanta audacia. Había estado buscando una razón para enviarte a ti y a Nunari al extranjero sin traicionar mi mano, y tú me diste una. Probablemente te salvó la vida a ti y a tu hermana. No, Lelouch se negaba a creerlo. Sabía lo que había sucedido ese día. La furia pura en el rostro de su padre. Su absoluta certeza por un momento fue que ese día moriría. Eso no podía haber sido una actuación. ¿Quieres justicia para Marianne? Yo también. El asesino le guardaba rencor a tu madre por haberse ganado mi afecto. Tú estabas a salvo solo porque él creía que no eras digna de mi atención. Eso no le impidió orquestar un ataque con bomba contra tu residencia. Él. Y sin embargo envidiaba el afecto del emperador. ¿Quién podría pensar que podría monopolizar el afecto del emperador? ¿Qué haría que su madre fuera un objetivo en comparación con las innumerables otras esposas que lo siguieron? El emperador les demostró mucho afecto. La amenaza también sonaba actual. Soy un cebo, se dio cuenta Lelouch. El emperador hizo una mueca. Sí. Bismarck está haciendo todo lo posible para garantizar su seguridad. Asesinaron a mi madre a pesar de contar con el mejor de tus supuestos guardias, acusó Lelouch con frialdad, intentando calmar su corazón acelerado. Nunari era un objetivo. Si no pudiste defenderla en la villa, ¿crees que tienes alguna posibilidad aquí? Bueno, no te he dado la autoridad para despedir a tus guardias, sus carceleros, que causaron la última tragedia. Y tienes otra ventaja. CC no te dejará morir. El mundo se tambaleó. Su padre conocía a CC. Hablaba como si conociera sus motivaciones, que Lelouch intentaba descifrar constantemente. Nunca supo qué haría la maldita mujer. ¿Cómo? Jadeó. El emperador se quedó pensativo. Finalmente, dijo, ella fue la primera contratista de tu madre. ¿Qué? ¿Cómo? Regresa a casa con vida, lo desafió el emperador, y el mundo será tuyo. La llamada terminó, dejando a Lelouch tambaleándose al borde. El emperador sabía de cese la multitud de guardias, siempre perfectamente separados de modo que Lelouch no pudiera atraparlos a todos en su geas al mismo tiempo. Ahora ya no parecía un desafortunado giro de la suerte. El emperador sabía de geas.
No es de extrañar que no le importara tanto la amenaza que representaba Lelouch. Ya conocía su mayor arma. Pero, ¿por qué decírselo? Salió de la habitación con un hilo de voz y subió las escaleras hasta su habitación. Había un guardia en la esquina. Otro guardia lo siguió y lo miró fijamente. «Quiero pizza», declaró C.C. mientras abría la puerta, sin siquiera pretender hacer el esfuerzo de esconderse. «Tú», apretó los dientes, sin saber qué decir o siquiera disculparse. Ella lo había salvado, lo había ayudado, pero ¿con qué fin? ¿Qué sabía él siquiera de esta extraña mujer que había invitado a su vida? Sí, ella lo salvó, pero nunca se tomó un momento para pensar en las consecuencias de sus acciones. Vagaba libremente por los terrenos de Ashford donde cualquiera podía verla. Ella se mostraba tan despreocupada con todo, como si las consecuencias no fueran reales. Él había asumido que era un síntoma de su inmortalidad. Que eran unos pocos años de prisión frente a una vida que se extendía por siglos. El guardia que estaba detrás de él entró en la habitación, sin siquiera reaccionar ante una extraña mujer que descansaba en su cama. «Veo que Charlie te lo dijo», dijo. Se dio la vuelta y cerró de un portazo la puerta de la habitación. Una barrera sin sentido que los separaba. Ella había sido la contratista de su madre. No había dicho nada a pesar de saber que él buscaba justicia para ella. ¿Por qué? ¿Qué pretendía ganar? Se obligó a inhalar, exhalar y contar cada respiración. Esos eran temas para otro momento. El emperador le había dado un desafío: sobrevivir. Frunciendo el ceño, abrió la puerta de golpe y miró fijamente a la bruja indiferente. «Bueno», dijo, «ya no hay motivo para que me quede confinada en tu sofocante habitación». La pregunta que tenía en la punta de la lengua lo agobiaba. Tenía que preguntar. Todos sus planes se basaban en atraer al emperador, dándole a Lelouch fácil acceso a él cuando finalmente abandonara Pendragon para asegurarse de que su imperio no se quemara. Había hecho una suposición peligrosa. Que su Geas era único. ¿Le diste un Geas a otros?, preguntó. Esa es la pregunta correcta, le dijo, pero se encogió de hombros. Usted es mi contratista. No importa nada más. ¿Y mi madre? Ella no es capaz de cumplir mi deseo. Levantó la cabeza de golpe. ¿Es? Se frunció el ceño. Era. No. Ella estaba mintiendo. Excepto que Lelouch había visto a su madre, había visto su cadáver. Pero si su Geas podía hacer que alguien olvidara, podría hacer que alguien recordara lo que nunca fue. Ella no había dicho que no. No había negado que hubiera otros usuarios de Geas. ¿Cuántas veces le había mentido porque Lelouch nunca se molestaba en hacer las preguntas correctas? Era por eso que podía holgazanear sin preocupaciones, comiendo una porción de pizza como si no la guardaran la prisión y la tortura. Porque no era así. Porque estaba conspirando con Charlie. Podía confiar en ella. ¿Era ella la razón por la que el emperador había sabido dónde encontrarlo? ¿O era eso lo que el emperador quería que él pensara? ¿Que dudara de sus propios aliados? ¿Que lo aislara por completo? ¿Quién mató a mi madre?, preguntó Lelouch. Se inclinó la cabeza y entrecerró los ojos, pensativa. ¿Estás segura de que quieres saberlo? Dime, exigió. Chico maleducado, comentó distraídamente. Era otro inmortal. Ahora se hace llamar bebé. Notas. Y otro capítulo más. Lamentablemente, Mao nunca tuvo la oportunidad de destruir a Shirley debido a la mayor seguridad, lo que significa que C.C. y Lelouch se perdieron el episodio de su unión. Eso tiene repercusiones. Es un poco gracioso como las críticas de FFN se indignaron por Cayen/Lelouch. En su mayoría, es prácticamente la única pareja viable en este escenario. Shirley merece una vida en la que la gente no intente matarla. Millie, aunque era una ex noble, es una ex noble y sin reinstalarla, no traerá mucho beneficio. Tampoco tiene experiencia reciente en la vida de la corte, lo que básicamente la pone a la par de Shirley. C.C., bueno, no confían el uno en el otro en este momento ya que los problemas de abandono de Lelouch con C.C. no se resuelven debido a la falta de Mao antes mencionada. También poner a un inmortal en una posición muy visible probablemente sea desaconsejable. Suzaku sería divertido, pero no creo que sobreviviera mucho si Charles se enterara.
Pero no voy a forzar una combinación, ya que ninguna combinación es perfectamente válida. Veremos cómo resulta. Chatea conmigo en Discord. discord.gg/mskugix